La palabra del Señor declara en el libro de los Salmos, el Salmo 105, los versos del 16 al 19, de la siguiente manera: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos y en cárcel fue puesta su persona. Y hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Probados por su palabra. Una de las cosas más incomprensibles de Dios es que Dios se vale de los recursos necesarios y elementos necesarios para cumplir su voluntad. Dios usará al que sea y lo que sea para ejecutar su propósito aquí en la tierra. Pero esto Dios lo hace bajo los parámetros de su carácter. Es decir, nunca Dios obligaría a hacer algo que no quisiera hacer. Dentro del marco bíblico te vas a percatar que tanto a buenos como a malos Dios los usó. A justo e injusto, ambos fueron usados por Dios en ciertos momentos de la historia bíblica. ¿Por qué? Porque he llegado a la conclusión de que todos seremos usados por Dios, porque en una casa hay vasos de honra, hay vasos de deshonra, y cada cual tiene su uso, tiene su momento, tiene su lugar, y yo decido de qué lado de la historia yo quiero estar. Todos seremos usados. Por eso dése cuenta cómo Dios ejerce su soberanía usando a quien quería. Pues para establecer reyes, lo mismo usaba a un profeta, como lo hizo con David, que usó al profeta Samuel. Pero también a veces para establecer reyes utilizó a un rey malvado como Nabucodonosor. Te vas a dar cuenta que a veces habían profecías que hablaban de un rey justo que vendría a reinar y a hacer justicia, hablando acerca de Jesús. Pero también levantó otro profeta hablando esa palabra de que vendría un rey malvado, injusto, pero que Dios lo usaría para hacer justicia a su pueblo, haciendo referencia a Ciro. Te vas a dar cuenta que Dios le entrega sueños a José, pero son los mismos que lo traicionarían los que le dan la interpretación de sus sueños. Es decir, Dios usará a quien sea, al que sea, se va a valer de los recursos y elementos necesarios para llevar a cabo su voluntad. El problema es que a veces muchos de nosotros los creyentes creemos que Dios está limitado a los recursos eclesiásticos. Creemos que Dios simplemente se va a valer de lo que yo conozco, que Dios va a usar aquello que yo entiendo, y hay momentos donde Dios va a traspasar la línea de lo que yo he experimentado, de lo que es conocido para mí, y Dios me va a llevar a lo que es la atmósfera de la fe, donde Él siempre me puede sorprender. Permítame decirle que a Dios le gusta sorprendernos. Por eso Dios casi siempre lo hace de la manera en la que yo no lo estaba esperando. Dios siempre hace y trae respuesta a tu vida, trae soluciones a tu vida de la manera en la que tú no lo esperabas, para revelarse a tu vida de una manera en la que todavía tú no le habías conocido. Y alguien aquí debe levantar su expectativa, alinear su corazón al corazón de Dios y estar esperando y reitero, estar expectante de que Dios lo puede sorprender en este tiempo. Créame, los gobiernos se ven limitados, Dios no está limitado. Los recursos se ven limitados, Dios no está limitado. Dios lo va a hacer, quizás no como tú estabas esperando, y la razón por la que lo hace así es para sorprenderte y revelarse a tu vida de una manera en la que todavía no le habías conocido. Es por esto que yo no le debo temer a lo que me persigue, a lo que me adentra. Yo no puedo temerle a lo que me rodea. Yo no puedo temerle a todo lo que está sucediendo, aunque está fuera de mis manos, fuera de mi control. No le puedo temer. ¿Sabe por qué? Porque puede que sea que a lo mismo a lo que yo le estoy temiendo sea lo que Dios está usando para llevarme a un tiempo de cumplimiento. A veces el temor se activa cuando Dios comienza a trabajar conmigo de la manera en la que yo no estoy acostumbrado. Y a veces a lo que le tenemos miedo es a la misma voluntad de Dios. Reitero, el temor se activa cuando Dios comienza a hacer manejos a los que yo no estoy acostumbrado. Y quizás a lo que le estoy temiendo ahora mismo es a algo que Dios está haciendo. Por ende, le estoy temiendo a la voluntad de Dios. ¿Y quién le dijo a nosotros? ¿Y quién nos dijo a nosotros? ¿Quién nos contó que Dios siempre lo va a hacer de la misma manera? De ninguna manera. Amado, Dios no está comprometido con tus expectativas. Dios no está comprometido con mis expectativas de cómo Él lo haría. Dios está comprometido con hacerlo, y lo va a hacer no como yo creía, no como yo quería, no como yo esperaba, sino de la manera en la que Él crea que es necesario hacerlo. Por eso nosotros tenemos que aprender a trabajar con el miedo, porque la gente cree que el miedo es incredulidad, pero le voy a decir que no.
El miedo no es incredulidad, el miedo es fe mal direccionada. Hay gente que dice, yo no tengo fe. Yo creo que todos tenemos fe, solamente que la tenemos direccionada a diferentes lugares. Y el miedo es fe mal direccionada. ¿Por qué? Le voy a decir esto, el miedo es fe negativa. Cuando yo tengo miedo de que una enfermedad puede invadir mi cuerpo, yo en realidad lo que tengo es fe de que una enfermedad puede tocar mi cuerpo. Cuando yo tengo miedo de que algo le vaya a pasar a mis hijos, yo en realidad lo que tengo es fe de que algo le puede pasar a mis hijos. Por ende, el miedo es fe mal direccionada. No existe tal cosa como no tener fe. Simplemente la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿en qué dirección, hacia qué o hacia quién está puesta mi fe? Quiero que vea un ejemplo bíblico. Cuando Pedro comienza a caminar sobre las aguas, porque Jesús venía también caminando sobre las aguas, todos temieron y Jesús dijo, no teman, yo soy. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas. Interesante porque Pedro es impulsivo, es atrevido, pero aquí lo vemos como un hombre que acciona en fe. Y de repente cuando Jesús le dice, ven, Pedro comienza a caminar sobre la agua, y cuando Pedro pisa, comienza a caminar sobre las aguas. Es impresionante. Vemos a Pedro manejándose en algo sobrenatural, una atmósfera en la que nunca lo habíamos visto a él ni a ninguno de los 11 que están en la barca. Pedro caminando en lo sobrenatural, y de repente dice la escritura que comenzó a ver el fuerte viento, la fuerte ola, y comenzó a hundirse. Te vas a dar cuenta cuál fue el problema de Pedro. ¿Por qué la Biblia dice que comenzó a hundirse cuando comenzó a ver el fuerte viento y la fuerte ola? Lo que Pedro está viendo ahora mismo no es algo distinto a lo que estaba sucediendo antes de bajar un pie de la barca. O sea, la misma ola del mismo tamaño que le da miedo ahora era la misma que estaba antes de él bajar un pie. El mismo viento que está soplando ahora es el mismo viento que estaba soplando antes de bajarse de la barca. ¿Sabes qué fue lo que cambió? La dirección de la fe de Pedro. Él pasó de creer en un Jesús que lo sostiene por encima de la tormenta a comenzar a creer en una tormenta que tiene la capacidad de hundirlo. La pregunta no es si tienes fe o no tienes fe. La pregunta es hacia dónde está direccionada tu fe, porque aquí no hay nadie que no tenga fe. Solamente la tenemos direccionada a diferentes lugares. ¿Hacia qué o hacia quién está puesta tu fe? Porque si como Pedro miramos la pandemia, miramos la problemática, miramos lo que está sucediendo, yo comenzaré a hundirme en medio de lo que estoy atravesando. Pero si sigo creyendo y sosteniendo mi fe en que hay un Jesús que me sostiene, créame que por encima de esta tormenta nos vamos a sostener, por encima de esta tormenta nos vamos a mantener, y mañana podremos testificar que sobre la tormenta, sobre la pandemia y sobre todo lo que estaba atravesando en este tiempo, yo pude sobrevivir. Yo creo firmemente que si mantenemos la fe alineada y direccionada a Jesús, nos mantendremos caminando. El problema de Pedro es sencillo. Pedro adoptó una fe circunstancial, alineó su fe a la circunstancia. Y nunca nosotros debemos adoptar una fe circunstancial. Es muy peligroso, porque la fe circunstancial se basa en lo que sucede a mi alrededor y en cómo yo lo percibo por medio de mis sentidos, convirtiéndola así en una fe emocional. La fe circunstancial es como yo la percibo, por lo que oigo, por lo que siento, por lo que veo, y se convierte en una fe, en una fe emocional, porque todo se basa en cómo yo lo estoy percibiendo. Y hay gente que dice, no, la mente vence el corazón, la mente vence lo que se siente, el conocimiento y la fortaleza mental vence el sentir. Y sí, tienen razón, pero hay un problema, que entonces ellos no tienen una fe circunstancial, pero entonces se aferran a una fe intelectual. ¿Cuál es el problema de la fe intelectual? Que a veces la fe intelectual será afectada cuando Dios comience a hacer cosas que son irracionales. Usted se tiene que preparar para ver a Dios trabajar, aún haciendo cosas irracionales. La fe intelectual dice, si yo me mantengo creyendo, Dios va a hacer esto.
Este es el problema de la fe intelectual, que mira la fe y mira los asuntos espirituales como la matemática. Si yo me mantengo creyendo, Dios va a hacer esto. Si yo creo en la enfermedad, Dios me va a sanar. Si yo creo en el dolor, Dios me va a levantar. Si yo creo en la crisis, Dios me va a suplir. Este es el problema de la fe intelectual, que Él dice 2 más 2 es 4. Pero el problema es que a veces Dios va a trabajar de una manera en la que yo no la esperaba, y vuelvo y lo reitero. Tenemos que comprender que la fe intelectual se derrumba cuando Dios comienza a trabajar a través de lo irracional. De repente yo pensaba que si me mantenía creyendo, Dios me iba a sanar, y de repente Dios no me sanó. Que yo pensaba que si me mantenía creyendo, Dios iba a abrir la puerta, y la puerta se sostuvo cerrada. Yo pensaba que si yo me mantenía creyendo, Dios iba a hacer algo, y quizás no hizo lo que yo estaba esperando que hiciera. Entonces yo me siento defraudado. Pero por la única razón en la que yo estoy defraudado no es porque Dios me defraudó, es porque me aferré a una fe intelectual, y el problema es que ahora Dios no lo está haciendo como yo esperaba, y mi fe se está derrumbando. Ahora permítame decirle que hay un tercer nivel, que es lo que llamamos una fe viva, y una fe viva es por encima de una fe circunstancial, es por encima de una fe intelectual. Una fe viva se sostiene creyendo, no importando lo que yo esté atravesando, y aunque Dios no haga el milagro, yo seguiré creyendo en Él. Aunque Dios no abra la puerta, yo creo que Él sigue siendo fiel. Aunque Dios no abra las ventanas para derramar la abundancia económica que yo necesitaba, yo seguiré creyendo en Él. Esa es una fe viva, la fe que tenía Job, que declaró: aunque Él me matare, con todo yo le serviré, con todo yo creeré en Él. Yo creo en Dios, y creo por una fe viva en aquel que me está escuchando en este momento. Abraham creyó que aún de entre los muertos Dios le levantaría a su hijo, y por eso estuvo dispuesto a ir al sacrificio. Job creía que no importando lo que sucediera, aún del polvo Dios lo levantaría. Y Pablo creía que aunque la barca se estuviera partiendo en medio de la tormenta, él dijo: yo creo que ni uno solo de nosotros morirá, y creo que esto será como Dios lo dijo. Eso es una fe viva. La pandemia no puede afectar mi fe, el dolor no puede afectar mi fe, el diagnóstico médico no puede afectar mi fe, porque yo creo en un Dios que lo haga o no lo haga, sigue siendo fiel. Lo haga o no lo haga, sigue siendo Dios. Lo haga o no lo haga, yo seguiré creyendo en Él. En esto se conoce si mi fe es intelectual, es circunstancial, o si es una fe viva. ¿Por qué estoy hablando acerca de esto? Después de esta introducción puedo llegar a donde quería llegar. Los discípulos, después de atravesar una de las mejores, la mejor aventura que jamás pueda vivir una persona: haber caminado con Jesús, aprender en primera persona de Jesús, estar sentado entre las piedras en el sermón del monte, ver a Jesús darle vista al ciego, hacer caminar al cojo, resucitar a los muertos. Vivieron 3 años, poco más de 3 años, la mejor experiencia que un hombre puede tener en su vida. Jesús había dicho que iba a morir y que tenía que pagar el precio por nuestros pecados. Jesús ya lo había dicho. En 3 ocasiones se lo había advertido, pero de repente Jesús muere en la cruz. Eso pasó, como tradicionalmente lo reconocen, un viernes, pero el sábado es el día donde tú despiertas sin el Jesús que viviste acostumbrado a ver. Ese es el día donde tú despiertas con la sensación, esa sensación incómoda que te hace pensar de que algo no está bien. No está Jesús, hay silencio, no está la palabra de aliento, no están los milagros. ¿Y a dónde quedó todo este tiempo la palabra que habíamos recibido? ¿A dónde se fue? Ese es el día de la desolación, es el día de la desesperanza, es el día de la incertidumbre. Se reunieron los 10 discípulos, los 11 discípulos, discúlpenme, se reunieron. Y cuando ellos se reúnen, están desesperados. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ahora, cuando yo miro esto, amado, aquí hay un problema. Porque los discípulos en este momento están demostrando que se habían olvidado por completo de todas y cada una de las enseñanzas que Jesús había dado. Habían ignorado por completo que si Jesús enseñaba algo, iba a poner a prueba la enseñanza que les había dado.
Espérese. Le voy a explicar esto. ¿Usted recuerda cuando Jesús estaba durmiendo en la barca y había una tormenta? ¿Usted recuerda que los discípulos se desesperaron? No, que esta tormenta que va a destruir la barca, que nos vamos a morir, y Jesús sigue durmiendo, no tiene cuidado de nosotros. ¿Se acuerda de eso? Cuando ellos despiertan a Jesús, Jesús no despertó con la mejor actitud. Jesús le dice a ellos: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Ahora, me parece una reacción un poco fuerte, y por favor, usted no trate de espiritualizarlo todo, porque cuando usted lee esto, yo no me lo puedo imaginar en un tono amable. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? No, esa no es la actitud de Jesús. Jesús está con una actitud fuerte. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar a ustedes? Un tono fuerte. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque antes de subirse a la barca, antes de que se desencadene la tormenta, antes de todo el momento de dificultad, en la orilla, ¿sabes cuál fue el último sermón que Jesús había predicado? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Jesús les había hablado acerca de la enseñanza de la fe más extraordinaria, la enseñanza más profunda, más extraordinaria de la fe, la gran profundidad del cielo manifestada a los hombres a través de las sencilleces de la tierra como un grano de mostaza. Jesús enseña esa profundidad con esa sencillez, con esa sencillez del grano de mostaza. La enseñanza más poderosa de la fe la recibieron unos minutos antes de tener que ponerla a práctica y se colgaron en la prueba. Entonces, cuando Jesús se despierta, Jesús se levanta molesto. ¿Sabes por qué? Porque la razón por la que Jesús está molesto es porque yo le acababa de dar hace unos minutos atrás las herramientas para poder enfrentar lo que están viviendo ahora. Lo que estás viviendo ahora puede que te haya tomado por sorpresa, pero no te tomó no preparado. No te tomó como una persona que no tiene la capacidad para enfrentarla. No, quizás te tomó por sorpresa, pero preparado tú estabas, porque la enseñanza te la habían entregado. Entonces, mi pregunta es, nosotros tenemos que entender de qué nos vale haber escuchado al maestro tantos mensajes, tantas palabras. ¿A dónde se fue la palabra? ¿A dónde quedaron esos mensajes? Amado, nosotros hemos escuchado tantos sermones, tantos estudios bíblicos, tantas conferencias de formación, hemos sido inundados de palabras, pero la pregunta es, ¿dónde está toda esa palabra en un momento de crisis? Los discípulos se reunieron para consolarse entre ellos mismos, pero la única manera o la manera correcta de consolarse era diciéndose uno a otro: Él se levantará, Él va a resucitar. ¿Por qué? Porque tenemos certeza en su palabra, y Él lo había dicho. Pero ¿dónde estaba toda esa palabra? Esto me hace recordar Marcos capítulo 4, versos 5 y 6, dice: otra parte cayó en pedregales, hablando acerca de la parábola del sembrador. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Ay, qué interesante, porque brotó rápido, creció rápido, pero es porque no tenía profundidad. Y qué interesante que a veces nosotros interpretamos gente que crece rápido con gente que tiene intimidad, con gente que tiene profundidad en Dios, y no necesariamente. Eso se va a notar, la intimidad y la profundidad se va a notar cuando salga el sol. El calor del horno va a evidenciar quién es quién. Y dése cuenta de esto, que cuando salió el sol, dice el verso 6, cuando salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Ese era el problema. Ahora, luego Jesús de darle la parábola se lo explica en español. Luego de decírselo en modo parábola, ahora se lo explica en español exactamente en el capítulo 5, versos 16-17. Jesús dice: estos son los mismos, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Cómo reciben la palabra? Con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Permítame decirle, mi querido hermano, que lo que es determinante en tu vida de fe no es cómo tú recibes la palabra, es a dónde
queda la palabra? Jesús está diciendo, ellos se secan cuando sale el sol porque no tienen raíz. Y en español, estos son los mismos, estos son palabras de Jesús, son los mismos que reciben la palabra con gozo. El pastor predica, se ponen de pie, levantan la mano, dicen amén, dicen gloria a Dios, dicen aleluya, derraman lágrimas, hablan lengua, caen para atrás cuando le ponen la mano, dan $2 de ofrenda. Ellos se sienten bajo una unción tremenda, pero la pregunta es, ¿dónde está toda la palabra? Porque la estás recibiendo con gozo, pero en el día de la angustia toda esa palabra queda en el olvido. Entonces la iglesia invierte miles de dólares anualmente en la formación de nosotros. ¿Y cómo es posible que a dónde queda toda esa palabra en el día de la angustia? La iglesia no estaba desprotegida. Quizás nos tomó por sorpresa la pandemia, nos tomó por sorpresa muchas cosas, muchas problemáticas que estamos viviendo, pero no preparados no nos tomó. Estábamos capacitados, estábamos formados, habíamos recibido palabra, y como los discípulos antes de subir a la barca nos habían dado las herramientas para enfrentar lo que hoy estamos enfrentando. ¿Sabes cuál es el problema de la gente que llora, de la gente que se goza, de la gente que escribe, de la gente que cae para atrás, se pone de pie, dice amén, pero el día de la crisis se olvidan de la palabra? El problema de ellos es que ellos son profundos en la palabra, pero la palabra no es profunda en ellos. Y cuando la palabra tú eres profundo en ella, pero la palabra no es profunda en ti, en el día de la crisis te olvidas de ella. En el día del dolor te olvidas que él había dicho que se iba a levantar de entre los muertos. Te olvidas que él había dicho que iba a salvar a tus hijos. Te olvidas que él había dicho que te iba a sanar. Te olvidas que él había dicho que iba a hacer un milagro, que iba a proveer, que iba a abrir la puerta. No te puedes olvidar ahora, por lo que estás teniendo de frente, de lo que ya Dios había declarado sobre ti. Uy, ay. Es tremendo porque yo estoy en este templo solo. Estoy aquí solo, con luces, con cámara, aquí solo, pero siento una unción tan poderosa. Siento una unción que espero que se esté transmitiendo a través de esta pantalla. Y permítame decirle, amado, que ahora tú no te puedes olvidar de todo lo que Dios te había hablado. ¿Para qué entonces tienes tantas promesas escritas en esa libreta? ¿Cuánta palabra profética? ¿Cuánto estudio bíblico? ¿Cuánto has recibido? ¿A dónde está todo eso? Este es el momento donde se tiene que ver. No que eres profundo en la palabra, sino que la palabra es profunda en ti. Aleluya. Quizás no eres el más profundo en la palabra, pero si la palabra es profunda en ti, tú vas a permanecer. Por eso va a haber gente que son grandes eruditos, que en el problema la angustia se empodera en ellos. Pero gente que no es tan profunda en la palabra, pero la palabra es profunda en ellos, que en el problema ellos están empoderados en la palabra de Dios por encima del problema. No sé si eso se entendió. No sé si eso se entendió, si me hice entender, pero hay gente profunda en la palabra que en el dolor salen corriendo, se olvidaron de la palabra. Y gente que no es tan profunda en la palabra, pero que lo poco que saben es profundo en ellos, la palabra es profunda en ellos, permanecen en el dolor, permanecen en la angustia. Ahora que nos encontramos en este tiempo de crisis, la pandemia, todo lo que está sucediendo, permítame decirle que si hay algo que abre la puerta para que lleguemos a crisis y entremos en crisis, es la amenaza, es la noticia que llega de repente. Las puertas del trabajo no se van a abrir, el banco va a seguir cobrando, no sé qué está pasando, el médico está diciendo que tiene los síntomas. De momento esas son las noticias que desesperan. La carta que llega del trabajo diciéndote no hay trabajo hasta nuevo aviso. De momento cuando llega esa amenaza, cuando llegan esas cartas, ahí es que uno entra en crisis, como los discípulos se sentían en crisis, así entramos en crisis. Es el momento donde la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con nosotros, se empodera en nosotros. Pero déjenme decirle algo, que esto mismo fue lo que le pasó a Daniel. Daniel recibió un comunicado, así como aquí se dio un comunicado de que íbamos a estar en cuarentena, de que a no ser que seas enfermero, gasolinera, en lugares de comida, tienes que estar en tu casa. Y muchas empresas, negocios pequeños, empresas privadas perdiendo miles de dólares y la gente desesperada. Pues ese mismo comunicado lo recibió Daniel, lo único que era un poquito diferente. El comunicado que estaba recibiendo Daniel decía que nadie podía orar a ningún otro Dios por espacio de 30 días. Todo el mundo tenía
tenía que clamarle y pedirle al rey. Y cuando la crisis sucede que cuando la crisis se empodera de ti, porque recibiste una mala noticia, cuando esa crisis se empodera de ti, altera tu agenda de productividad por una agenda de preocupación y ansiedad. Vamos a detenernos ahí. Cuando la crisis se empodera de ti, altera tu agenda de productividad por una agenda de preocupación y ansiedad. Y si hay algo que el enemigo quiere es mantenerte preocupado para que nunca te ocupes en lo que tienes que ser diligente. Esto merece decirlo una vez más. Cuando la crisis se empodera de ti, te altera tu agenda productiva por una agenda de preocupación y ansiedad. Pero ¿sabes qué sucede? Porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú alteres tu agenda de productividad espiritual. Por la crisis, que dejes de orar, que dejes de ayunar, que dejes de buscar la presencia de Dios, que dejes... No. Mire lo que hace Daniel. Daniel hace algo interesante. Daniel no perdió su agenda productiva por la amenaza, por el comunicado que se dio. Daniel no perdió su vida espiritual, no perdió su vida de intimidad con Dios. Mire lo que hace Daniel, qué interesante. En Daniel capítulo 6, versículo 10, la Biblia dice que Daniel comenzó a orar, como siempre oraba, las 3 veces al día con las ventanas abiertas. Con las ventanas abiertas. Y algunos pensarán, qué provocador era Daniel, ¿no? Qué provocador, oraba con las ventanas abiertas para provocar que lo vieran orar. No, esto no era para provocar, esto Daniel lo hacía desde antes. Y hay una razón de por qué Daniel hacía esto, y es que Primera de Reyes capítulo 8, los versos del 46 al 49, y voy a parafrasear, usted lo puede leer ahora en su casa, los versos del 46 al 49 del primer libro de Reyes capítulo 8, cuando Salomón está dedicando el templo, Salomón habla con Dios, y en medio de la dedicación Salomón dice: si este pueblo te da la espalda y se olvida de ti por causa de su pecado, tú lo llevaras a tierra extranjera, ellos están en tierra extranjera, estando en ese lugar, se humillaran ante ti, te pidieran perdón por sus pecados y clamaran a ti con el rostro vuelto hacia este templo que está en Jerusalén, si ellos oraran con el rostro vuelto hacia este templo, tú les oirás y los vas a volver a restituir de donde fueron quitados. ¿Sabes por qué Daniel oraba con las ventanas abiertas? Porque él oraba en la dirección hacia donde estaba Jerusalén, hacia donde estaba el templo, y la razón por la que lo hacía era porque estaban parados en esa palabra profética de que quienes en tierra extranjera se arrepintieran, se humillaran ante Dios y oraran con el rostro vuelto hacia Jerusalén, Dios lo iba a volver a restituir a su tierra. ¿Sabes por qué Daniel no tiene miedo de la amenaza, del comunicado, de lo que está pasando, del entorno, de todo lo que está pasando en el país? ¿Sabes por qué él no tiene miedo? Porque están parados en una palabra, y no hay nadie más firme, no hay alguien más estable que aquel que sabe vivir anclado en una palabra. Yo vengo a decirle a alguien cuál es la palabra que Dios te dio. Los discípulos olvidaron que el Señor dijo: yo me voy a levantar. Los discípulos olvidaron que el Señor había dicho: esto es necesario. Los discípulos habían olvidado eso. Daniel no se había olvidado de una palabra profética, y él decía: en esa palabra profética yo estoy amparado y no me voy a detener. Mi rutina o mi agenda productiva no se va a detener por lo que está pasando aquí. Yo sigo amparado en una palabra, y el que tiene una palabra no se detiene. El que tiene una palabra no retrocede. El que tiene una palabra no se queda inerte. El que tiene una palabra profética sigue caminando, porque sabe en quién descansa, que fiel es el que prometió para cumplir su palabra. El pueblo se desespera. Nosotros nos desesperamos. Los discípulos se desesperaron ante la incertidumbre, ante el dolor, la ansiedad. ¿Qué va a pasar con nosotros? En cierta ocasión escuché a alguien decir: el viernes es el día de la crucifixión, el domingo es el día de la resurrección, pero el sábado es el día sin nombre. El pastor Dante Gebel tiene una prédica con ese mismo nombre, el día sin nombre. ¿Y qué nosotros hacemos ese día sin nombre? ¿Qué es lo que hacemos el día donde la incertidumbre parece empoderarse de nosotros? No podemos olvidar algo, y es que ese día la palabra de Dios te prueba. Dice el Salmo 105, verso 19, que José fue afligido,
que José fue afligido con grillos, que estuvo puesto en la cárcel, que fue vendido como esclavo, 1000 cosas que vivió José. Pero todo esto, hasta el día que se cumplió la palabra de Dios lo probó. Y yo creo que los discípulos, cuando estaban en la barca y la tormenta se desencadenó, la enseñanza del grano de mostaza y de la fe que habían recibido, lo estaba probando. Cuando Jesús muere y al otro día los 11 discípulos se reúnen para tratar de darse palabras de aliento uno a otro, escondidos por miedo a que a ellos no les vaya a suceder lo mismo. Ellos están ahí escondidos, que no vaya a pasarle lo mismo a ellos. En medio de todo esto, la palabra de Dios lo estaba probando, porque ya Dios había dado una palabra. Esto es necesario que pase, pero al tercer día yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar y vengo a decirle a alguien: la palabra de Dios te está probando en este tiempo de angustia y desesperación. Si tienes una palabra, tranquila. Tienes una palabra, tienes en qué descansar. Sé como Daniel. Recuéstate y descansa en esa promesa. No detengas tu agenda de productividad. Y no la cambies mucho menos por una agenda de preocupación y ansiedad. Hoy reprendemos y echamos fuera la ansiedad que te ha robado la paz. La preocupación que no te deja dormir. La preocupación, la ansiedad. No puedes permitir que el miedo al futuro secuestre tu presente. Hay una palabra que Dios te dio que ahora te está probando. Hasta el día que se cumplió su palabra, el bicho de Jehová le probó, dice el verso 19 del Salmo 105. Yo creo que hoy estamos como los discípulos. ¿Qué va a pasar mañana? Hoy es el momento. Hoy es el momento de confiar en su palabra, porque su palabra nos está probando. Ahí donde estás, inclina tu rostro y permíteme orar por ti. Padre, agradezco tu presencia. Gracias porque sé que ahí donde cada uno de ellos se encuentra, tú has estado hablando a su vida, tú has estado hablando a su corazón. Yo te pido que hoy tú le impartas fuerzas nuevas, que su mente sea iluminada para poder ver con claridad, que las aguas internas puedan calmarse, apaciguarse, Dios, para ellos ver con claridad el panorama, para tomar decisiones correctas, decisiones sabias. Dios mío, que ellos se puedan empoderar en tu palabra ante la crisis y no su agenda de productividad no sea alterada y cambiada por una agenda de preocupación y ansiedad. Que en medio de todo, Dios, aunque tu palabra nos prueba, nosotros podamos demostrar que tu palabra es profunda en nosotros. Si tu palabra es profunda en nosotros, por fuerte que sea el sol, no nos quemaremos porque tenemos raíces en ti. Y creo firmemente por un pueblo, Dios, que tiene raíces en ti, que tiene una palabra, que tiene un refugio. Tu palabra es nuestro sustento. Ahí está nuestra confianza. Tú eres nuestra esperanza. En el nombre de Jesús, paz, fuerzas nuevas para cada uno de ellos. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por estar al otro lado. Dios te bendiga.